Muy bien. Vale, entonces damos la bienvenida a todos y a todas, por supuesto, en este día de San José, el 19 de marzo de 2022, y felicitando a nuestro conferenciante de hoy, a José y a Ana, que están por ahí. Y vamos a comenzar con una oración inicial, como siempre, bien sencilla, dando las gracias a los espíritus amigos, gracias a los guías, a los mentores, tanto individuales como a los del grupo Hogar Fraterno, al grupo de Villena, al grupo de Jacques de Barcelona. Gracias por permitirnos compartir con alegría una tarde más de espiritismo. Gracias por reencontrarnos con amigos y amigas del corazón, amigas y amigos espirituales. Y entre todos, pues generar como una luz de amor y de fraternidad que seguro que beneficia no solo a nuestras casas y al centro, sino más allá. Seguro que esta onda de amor y de luz se expande en todas direcciones, ¿no? Gracias, por lo tanto, y que podamos disfrutar en paz, en armonía, de una tarde de estudio con José Manuel, que él pueda estar inspirado por su guía, por los mentores del espiritismo, por los amigos espirituales, y que esa conexión nos permita a todos aprender del tema de hoy, un tema doctrinario, evangélico, los valores que defiende y que promueve el espiritismo. Gracias a todos, en nombre de Jesús, el guía al que dedicamos todos los méritos de estas reuniones, el guía que nos protege todos los días ante cualquier dificultad, ante cualquier desafío que en nuestra vida, pues seguro que todos tenemos desafíos de salud, de relación, desafíos económicos, profesionales, pues que Jesús esté en nuestro corazón protegiéndonos siempre, y en especial, por supuesto, a los países que están en guerra, en Europa y en todo el mundo, pero en particular en Ucrania y Rusia. Que Jesús, que los espíritus puedan llevar nuestra energía a todas las fuerzas del bien que intentan apaciguar los ánimos de los soldados, de los generales, de los gobernantes. Que Putin, que todos ellos sientan el amor de Jesús, el amor de los espíritus, amigos. Y ojalá podamos acabar este conflicto pronto. Sin más, pues vamos a comenzar, que así sea. Que así sea. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias al Centro Espiritual Allan Kardec de Barcelona, a nuestro amigo Jordi, por esta oportunidad que me concedéis para hablar de los temas que tantos nos preocupan, nos interesan y que, como él muy bien ha dicho en la presentación, pues nos ayudan a crecer, ¿no? Crecer espiritualmente. Y qué mejor que crecer que hablando de los valores del espiritismo. Para hablar de los valores del espiritismo, primero vamos a hacer un pequeño recorrido un poco por la historia de los grandes avatares que han pasado por la Tierra, muy someramente, y luego nos vamos a centrar en algunas ideas que considero principales al respecto de lo que son intrínsecamente, lo que es en sí los propios valores del espiritismo. Y yo creo que es un tema muy importante, de muchísima actualidad por los tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, y que yo creo que nos tenemos que poner las pilas, tener las ideas muy claras para afrontar con la claridad y el entusiasmo necesario todos los retos que la vida nos plantea en el día a día. Entonces vamos a comenzar, y voy a empezar por lo que es digamos, quizás el primer gran avatar, la primera gran revelación, que fue la revelación del propio Moisés, ¿no? Y yo la verdad que insisto mucho en mis conferencias, porque hubo algo que me fascinó cuando lo leí por primera vez, y luego lo he ido estudiando, lo he ido madurando, y la verdad que cuando hablo de este tipo de temas, pues es un tema que lo suelo entresacar, y es que en la obra
de Divaldo, Esclarecimientos Espíritas, si no recuerdo mal, está en PDF, está por internet, se puede buscar y se puede descargar. Hay una serie de entrevistas que le hicieron a Divaldo en los años 80, no sé si radiofónicos o periodísticos, y entonces todas esas entrevistas, todas las preguntas que a él le fueron haciendo y que él, con la ayuda del mundo espiritual, fue contestando, pues recopilaron ese libro. Y la verdad que tiene preguntas y tiene respuestas muy, muy interesantes. Y cuando yo me topé con esto, al respecto de Moisés, pues como digo, me fascinó. Y es referente a la paciencia de Moisés. Pero vamos por partes. Hablar de Moisés, hablar de los valores del espiritismo, pues es arrancar, como decía antes, desde los valores primigenios del momento de la humanidad, hace 3.500 años, cuando un pueblo, como era el pueblo judío, estaba sometido por bueno, la tiranía, digamos, de Egipto, ¿no? Y era un pueblo pues rebelde, era un pueblo muy orgulloso, era un pueblo indisciplinado, y que durante casi 300 años que estuvo sometido a la esclavitud, adquirir una serie de hábitos que no fueron precisamente los más adecuados para lo que el mundo espiritual superior demandaba para concretamente este pueblo y para todos, ¿no? Pero en especial para este pueblo. Y ahí es donde aparece la figura de Moisés. Todos sabemos la historia más o menos de él, aunque se pierde en la noche de los tiempos, en la cual pues él tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo extraordinario, indudablemente con la ayuda del mundo espiritual, para reconducir este pueblo y llevarlo a lo que se consideraba o lo que se considera como la tierra prometida. Digamos que como nos dice en el Evangelio, en el Evangelio según el Espiritismo, que nos lo explica muy bien Kardec, él tuvo, digamos, dos facetas. Una faceta, digamos, de carácter espiritual, divina, que son los 10 mandamientos conocidos por todos, que a día de hoy tienen total y absoluta vigencia, son unos pilares sólidos sobre los que se cimentan las relaciones humanas. Y luego, pues lo que es la parte, digámoslo así, de las leyes acordes a ese pueblo y a las circunstancias de la época. Digamos que la cualidad, el valor fundamental en el cual se estuvo apoyando Moisés en aquella época, pues fue el de la justicia, ¿no? Y un poco el inculcarle el temor a la gente porque, como digo, era un pueblo muy, muy incivilizado, muy acostumbrado a lo que denominamos como ser fisiológico, practicar sexo, comer, dormir y luego pues con una serie de tendencias con respecto a la mediunidad bastante perjudiciales, que él tuvo también que prohibir, y una serie de motivaciones sociales que sin duda pues no ayudaban, no aportaban, no le aportaban el camino ni aquello, como decía antes, que el mundo espiritual superior exigía hacia este pueblo. Y Moisés, un espíritu de una gran sensibilidad, un medium extraordinario, pues él tuvo la difícil tarea de conducir a este pueblo. Y entonces en esta obra que mencionaba al principio, Esclarecimientos Espíritas, hay una pregunta que le hacen a Divaldo sobre la juventud. Y entonces él le explica la anécdota y el estudio que él hizo junto con Joana de Ángeles respecto a el por qué Moisés tardó 40 años en llegar hasta la tierra prometida, que él incluso en vida no lo llegó a conocer, y cuando lo podía haber hecho en muchísimo menos tiempo, a lo mejor quizás en 40 meses o en un tiempo mucho menor, ¿no? Y a la conclusión a la que llegaron tanto Joana como Divaldo fue que estaban trabajando con una generación que realmente habían pocas posibilidades de cambio, ¿no? Era un pueblo, como digo, orgulloso, rebelde y muy difícil digamos, de manejar en el buen sentido de la palabra. Entonces él se armó de paciencia, se armó de una extraordinaria paciencia, y digamos que su trabajo se centró más pensando en la juventud, en sentar unas buenas bases para el futuro, trabajando con la juventud, que la juventud pues tiene otras tendencias, tiene otras perspectivas, no están contaminados ni viciados por la experiencia de los años, ni por los vicios, ni por las pasiones. Entonces él hizo un trabajo, ahí improbó un trabajo extraordinario con los jóvenes precisamente para que cuando llegara el momento
poder sentar unas buenas bases y que todo el trabajo que él fue desarrollando a lo largo de toda su vida pues no se perdiera, porque él pensaba en los viejos, pensaba en la gente mayor, pensaba en los prejuicios arraigados y asentados durante siglos, y que él también formaba parte de esa generación. Pero él tuvo esa visión, él tuvo esa percepción y tuvo una paciencia, digámoslo así, casi podríamos denominar como sobrenatural, como espiritual, en la cual él trascendió al momento y a las circunstancias del momento que él estaba viviendo, para darse cuenta de que esto tenía que ser una siembra no para el presente, sino para el futuro. Pero es que luego, cuando analizamos, y lo vamos a ir viendo, el trabajo del propio Maestro Jesús, como es el trabajo propio del espiritismo, pues es una siembra que no va a florecer de la noche a la mañana, y entonces los espíritas tenemos que tener conciencia de ello. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vayamos paso a paso. Pero esta es la gran realidad, ¿no? Esta es la situación que, por eso digo, tenía mucho interés en compartir con vosotros, porque considero que la vida y las circunstancias de este hombre fueron realmente extraordinarias y apasionantes, y así lo captaron tanto Divaldo como Joana, y yo creo que también a nosotros pues se nos contagia esa inquietud, ¿no? esa fascinación por todo aquello, aunque se pierde la noche de los tiempos, pero aquello que a todos nos apasiona, y para entender un poco la conducta humana, ¿no? Y cómo trabaja el mundo espiritual con respecto al mundo material. Y aquí es algo que, leyendo A Camino de la Luz de Chico Xavier, de Manuel, pues pasamos de un avatar al siguiente avatar, pero ya los profetas de Israel ya hablaban de cuál iba a ser las pautas y cuál iba a ser el camino que el Mesías, cuando llegara, tendría que vivir. Y el propio Manuel rescata esto de las obras bíblicas, de los profetas, y lo considero de un extraordinario interés. Y dice lo siguiente, dice: se levantará, refiriéndose al Mesías, se levantará como un arbusto verde, viviendo en la ingratitud de un suelo árido donde no habrá gracia ni belleza. Fijaros, cargado de oprobios y despreciado por los hombres, todos le volverán la cara. Cubierto de ignominias, no merecerá consideración. Él cargará el fardo pesado de nuestras culpas y de nuestros sufrimientos, tomando sobre sí todos nuestros dolores. Somos un inmenso rebaño desgarrado, pero para reunirnos en el camino de Dios. Él sufrirá el peso de nuestras iniquidades. Humillado y herido, no expresará menor queja, dejándose conducir como un cordero al sacrificio. Su tumba será como la de un malvado y su muerte como la de un impío. Pero desde el momento en que ofrezca su vida, verá nacer un nuevo futuro, y los intereses de Dios han de prosperar en sus manos. A Camino de la Luz, capítulo 12 de Manuel. Me parece una profecía extraordinaria, y que refleja perfectamente lo que después fue la propia vida del Maestro Jesús, ¿no? Y José, es la realidad. Sí, dime, perdona. Déjanos ver el texto. Pasa al siguiente slide, que creo que nos hemos quedado en el primero, ¿no? No sé si los demás... ¿No lo veis? Pues yo sí que lo... Vale, yo al menos... No lo pasó. Sí. No está pasando. Si quieres, deja de compartir o luego vuelves a compartir. Pues dejo, sí, pues es una lástima. Pues sí, dejo de compartir. No, prueba otra vez. Prueba de nuevo. Sí, vamos a volver otra vez. A ver, vamos a ver. A ver, ¿ahora se ve? Ahora, perfecto. Vale. Estupendo. Sí, perdonadme, porque es que yo he quitado las imágenes y no os veo a nadie. Si hay cualquier cosa, sin ningún problema, me avisáis. Si queréis, lo vuelvo a leer. Dice: se levantará como un arbusto verde, viviendo en la ingratitud de un suelo árido, donde no habrá gracia ni belleza, cargado de oprobios y despreciado por los hombres. Todos le volverán la cara. Cubierto de ignominias, no merecerá consideración. Él cargará el fardo pesado de nuestras culpas y de nuestros sufrimientos, tomando sobre sí todos nuestros dolores. Somos un inmenso rebaño desgarrado, pero para reunirnos en el camino de Dios. Para reunirnos en el camino de Dios, Él sufrirá el peso de nuestras iniquidades. Humillado y herido, no expresará menor queja, dejándose conducir como un cordero al sacrificio. Su tumba será como la de un malvado y su muerte como la de un impío. Pero desde el momento en que ofrezca su vida,
verá nacer un nuevo futuro y los intereses de Dios han de prosperar en sus manos. Como decía, me parece una descripción maravillosa y extraordinaria de lo que realmente fue después el Maestro Jesús, ¿no? Como todos conocemos. Y a ver, vale, ahora sí que se ha visto el cambio de imagen. Perfecto. Sí, estupendo, estupendo. Bien, Sí. pues ahora ya pasamos a lo que, sí, a veces en este programa, en el Zoom, a veces las imágenes se congelan y a lo mejor lo ve el que está pasándolas y los de compañeros no. Bien, y pues en la misma pregunta, recurriendo a Allan Kardec, la pregunta 625 pues nos lo explica ahí muy bien. Dice, es Jesús para el hombre el arquetipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y fue el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Es decir, estamos hablando de valores y Jesús nos aporta un gran valor y además que es el gran modelo ante el cual no debemos engañarnos lo más mínimo, ¿no? Es el modelo más perfecto, que es lo que he querido subrayar, es la más pura expresión de la ley de Dios y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra, con lo cual a la hora digamos, de compararnos, de estudiar, de analizar, pues qué mejor que él, ¿no? Aunque luego hayan muchísimas personas o hayan habido muchos casos a lo largo de la historia, pues que a los cuales realmente han tenido comportamientos admirables, ¿no? Y notables, pero digamos que el gran foco, el gran instrumento de aprendizaje, de crecimiento, donde debemos de reflejarnos, donde debemos de fijarnos constantemente, es precisamente en esto, ¿no? Jesús, modelo y guía. Y luego en el Génesis, pues nos explica un poco lo que hemos leído antes respecto a la profecía, ¿no? Y esto es algo que nos dice el propio Allan Kardec, y es muy interesante también porque nos dice, no escribió nada y sin embargo, ayudado por algunos hombres oscuros como él, su palabra ha bastado para regenerar el mundo. Su doctrina aniquiló al todopoderoso paganismo y se convirtió en la antorcha de la civilización. Tenía pues contra sí todo lo que puede hacer fracasar a los hombres. Por eso es que decimos que el triunfo de su doctrina es el mayor de sus milagros al mismo tiempo que prueba su misión divina. Es decir, que cuando hablamos de milagros, en el Génesis sabemos que la segunda parte lo dedica al análisis de los milagros, aquí nos dice algo muy interesante, que su mayor milagro no fue las curaciones ni todos esos pasajes de su vida en los cuales hizo prodigios, sino que el verdadero milagro fue precisamente contener el paganismo, aunque todos sabemos que luego el paganismo y el cristianismo lo fundieron interesadamente, pero lo que fue el mensaje, la doctrina, de su doctrina, eso es algo que no pudieron adulterar ni pudieron manipular, más allá de que los propios doctores de la Iglesia y los propios, detentores del poder religioso y político, pues tuvieron mucho interés en manejar y manipular pues, a las grandes masas para conseguir sus intereses, ¿no? Y adaptarlas a su manera de pensar y a su manera de vivir, ¿no? Pero ahí es donde está realmente el gran ejemplo y que, como decíamos, pues fue Moisés el gran trabajo de justicia de establecer unas bases del monoteísmo, conseguir eliminar por fin la cuestión de los dioses, la cuestión del politeísmo y centrarlo en un solo Dios, aunque era un Dios en aquella época temeroso, que infundía temor y que tenía un sentido todavía antropomórfico, ¿no? En el cual tenía una ira y era digamos un lenguaje, era una pedagogía adaptada a los tiempos. Jesús ya nos habla en otro sentido. Pero claro, son mensajes que no son para el momento, sino que son mensajes que empiezan a brotar, que son muy pocos los que captan la esencia de ese mensaje, empiezan a trabajar en sí mismos, empiezan a trabajar a su alrededor y luego tiene que pasar mucho tiempo para que esas ideas puedan conseguir establecerse y ir desarrollándose como realmente sería deseable, ¿no? Vamos a continuar. Y a partir de ahí es el propio maestro el que él le avisa. Él ya avisa y dice que él no lo ha dicho todo y que hay muchas cosas que se van a malinterpretar. En el Evangelio según San Juan dice, si me amáis, aguardad mis mandamientos y yo rogaré a mi Padre y él os enviará otro consolador
para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir todavía porque no estaba en condiciones, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis en su momento, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Eso es algo que todos aquellos que estudiamos la doctrina espírita y tratamos de llevarla a la práctica en nuestra vida diaria, a través de esas consecuencias morales y de interiorizar los conceptos filosóficos y morales que nos va transmitiendo, pues claro, nos aporta mucha más luz y mucho más conocimiento y mucha más claridad de la que, por desgracia, a raíz de la muerte de Jesús y los siglos venideros, los siglos siguientes, pues no se consiguió desarrollar, digamos, con la plenitud, ni con la limpieza, ni con la libertad que hubiera sido deseable. Y luego ya pues nos trasladamos al siglo XIX, que en el cual pues ya aparecen los fenómenos mediúmnicos, esa lluvia, digámoslo, de estrellas, esa lluvia de inteligencias invisibles para los ojos humanos empiezan a manifestarse, la gente empieza a percibir, a escuchar golpes, a oír voces, a producirse en gran cantidad de manifestaciones, y ahí es cuando aparece el maestro, el gran codificador, y él nos lo define perfectamente, y es una definición que hemos escuchado en muchas charlas, lo hemos leído muchas veces, lo hemos comentado, pero es una definición muy clara y muy nítida. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Esto lo podemos encontrar perfectamente en el prólogo de qué es el espiritismo, ¿no? Es una ciencia de observación, hay que observar, se desprende de una doctrina filosófica y que tiene unas consecuencias morales a las cuales no podemos ignorar, ¿no? Aquí es como todo, hay mucha gente que conoce el espiritismo, pero digamos que cada uno escoge el camino y escoge la profundidad que quiere alcanzar respecto a la doctrina, ¿no? Hay quien conoce el espiritismo y hay quien se deja atrapar por el espiritismo, ¿no? El espiritismo se convierte como en una forma de vida, ¿no? Hay quien solo se queda en la observación, en la experimentación, y se pasan toda la vida acumulando datos, acumulando experiencias, acumulando pues hechos digamos paranormales, y su vida transcurre en eso, en una recopilación de información, de datos, pero no más allá. Cuando llegan a la pregunta clave de decir, bueno, ¿existe vida más allá de la vida? Sobre todo en los programas de televisión y en algunos escritores que escriben sobre esoterismo y escriben sobre fenómenos paranormales, hay muchos que llegan a un punto en el cual, a una barrera, por decirlo así, en el cual dice, bueno, cuando llega la pregunta del $1.000.000, como suelo decir, pues ahí ya dicen, bueno, hay cosas que parece que sí, hay cosas que no, hay muchas teorías y no se mojan, no quieren llegar más allá. Hay otros que sí, que entienden la fenomenología, entienden lo que es observan los fenómenos, conocen la doctrina, la conocen muy bien, pero luego ya lo que es el dar el paso a nivel moral, pues es algo que ya pues no llega a cuajar, no llega a materializarse, ¿no? Y son personas a veces con una gran inteligencia, con muchos conocimientos, pero también digamos que es la segunda barrera, el segundo punto, del que también Kardec habló en su momento, en el cual no pasan más de ahí, ¿no? Porque no tienen condiciones, no que no tengan condiciones, sino que no tienen un interés de ir más allá, tienen prejuicios que no están en condiciones de superar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a continuar, porque realmente la fuerza del espiritismo está en lo que nos dice el Génesis, ¿no? Aquellos que no ven el espiritismo sino efectos materiales no pueden comprender su fuerza moral. Es decir, que hay personas que solo ven los fenómenos, pero eso de ahí, dar el salto a la cuestión de la fuerza moral, pues es algo que no encuentran y no establecen, no son capaces de establecer ningún tipo de relación, ¿no? Y luego, pues, otra cuestión que también es muy importante, que a veces se nos olvida, la fuerza del espiritismo, aparte de su fuerza moral, reside también en su filosofía.
en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido, que luego veremos una diapositiva de Manuel que precisamente habla sobre esto, ¿no? No solo es una cuestión de fe, no solo es una cuestión moral, sino que es una cuestión de razón y de buen sentido, porque sabemos que nos pueden engañar, sabemos que podemos cometer errores, y una serie de cosas de las que la propia Amalia habló en su momento, en las cuales pues, hay un artículo muy duro en el cual habla de los malos centros espíritas y habla precisamente de eso, de la credulidad, de dar todo por bueno, de incluso anteponer la mediunidad a lo que es la propia doctrina, cuando la doctrina ya de por sí nos aporta muchos elementos y mucho conocimiento al respecto de cómo nos debemos de conducir en la vida. Y luego la parte práctica, digámoslo así, estaría en esa fuerza moral y en ese esfuerzo que tendríamos que hacer todos por transformarnos interiormente a través de la luz del guía y modelo del que hablábamos antes, del Maestro Jesús, que es quien nos guía, que es el que nos aporta un conocimiento de cuáles son las pautas, cuál ha de ser nuestro comportamiento. Vamos a continuar. Y nos dice más, el propio Kardec en el Génesis nos dice algo también que considero que es muy interesante y muy importante. Nos dice, por el efecto del desarrollo moral, el círculo de las ideas y las concepciones se amplía. Por efecto de la desmaterialización gradual del perispíritu, este se purifica de los elementos densos que alteraban la delicadeza de las percepciones. De ese modo, resulta fácil entender que la ampliación de todas las facultades resulta del progreso del espíritu. Aquí es para detenernos y analizar un poco lo que acabamos de leer, porque considero que es muy interesante y muy profundo. Muchas veces, y voy a empezar por el final, muchas veces hablamos de la ampliación de las facultades, muchas veces hay gente que dice, ¿yo cómo podría desarrollar la evidencia? ¿Yo cómo podría desarrollar la intuición? ¿Cómo podría mejorar en mi mediunidad? Porque yo tengo mediunidad de psicografía, tengo mediunidad de tal o cual, me gustaría mejorarla, qué técnicas, qué tengo que hacer, si recibir más pases, hacer algo, practicar meditación, orar más. Aquí fijaros lo que nos está diciendo Kardec de una manera muy clara. Es precisamente en el desarrollo moral, y le dedica un capítulo en el libro de los médiums a la cuestión moral de los médiums, porque es fundamental. Es el desarrollo moral, por un lado, fijaros, nos dice Kardec, por un lado, el círculo de las ideas y las concepciones se amplía, es decir, aquí no nos está hablando de inteligencia, de ser más inteligente, de tener más conocimientos, no, dice que el desarrollo moral, digamos que nos sensibiliza y nos permite tener una percepción de ideas y de concepciones que quizás las personas, hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio, que lo manifiesta claramente, cuando el maestro dice que le daba gracias a Dios porque a los sabios del mundo les había impedido que tuvieran un conocimiento como ellos quisieran, y se lo da a los humildes y a los pobres de espíritu. Y aquí realmente, dicho con otras palabras, con un lenguaje mucho más actual y mucho más claro, nos está diciendo lo mismo. Un desarrollo, a través del desarrollo moral, dos cosas: que el círculo de las ideas y las concepciones se amplía, tenemos una visión, podemos tener un campo de visión mucho más amplio por el efecto de la desmaterialización, porque a la medida en que nos desarrollamos moralmente, existe una desmaterialización, digamos, desmaterialización del perispíritu, de lo que es la parte más grosera o más material del ser, ¿no? Y esto ayuda, esto al mismo tiempo purifica, como dice, los elementos densos, y al mismo tiempo nos permite la ampliación de las facultades, y de ahí desde donde resulta el progreso del espíritu. Fijaros, nosotros estuvimos hace un par de meses, estuvimos en Cartagena de Indias con compañeros del grupo de Jorge Berrío, y recuerdo que hablando con un compañero, es un chico joven que da unas conferencias extraordinarias y que viene de una familia espírita, pero digamos que él, dentro de lo que es su familia, él fue quizás el más díscolo, ¿no? El más escéptico. Y un día le pregunté y digo, bueno, ¿y tú cuántos años tardaste en entrar en la reunión mediúnica de aquí, del centro espírita? Y me dijo, yo tardé 6 años. Y yo pensé, digo, 6 años, y no tenías curiosidad, no tenías ganas de entrar antes. Y dice, no, dice, allí
aquí en este grupo tenemos una estructura de trabajo en la cual has de vivir, de hacer los determinados cursos, has de demostrar que tienes una implicación, un trabajo, un esfuerzo, y en la medida en que tú vas demostrando esos esfuerzos, sin ninguna prisa, la última fase en la que él estuvo y la que están sus compañeros es el curso de mediunidad, y cuando ya sus compañeros vieron que él estaba en condiciones y estaba tú, entonces es cuando participó en los trabajos mediúnicos. Y yo le comenté, y digo, pues en Europa esto no funciona así, ¿eh? En Europa no funciona así, pero sí me parece muy interesante. Y claro, si leemos lo que acabamos de leer, pues nos damos cuenta de que realmente es así, porque muchas veces decimos, no, es que esta persona tiene una mediunidad, no, esta persona es que tiene que trabajarla, es que fíjate, es que está preparada, si además viene de familia, como en el caso de este chico, si es que ya viene de familia, si ya de pequeño ya entraba en las reuniones, o a veces se enteraba o escuchaba, él ya, y que vaya aprendiendo por el camino, él ya sobre la marcha que vaya aprendiendo, no, aquí no se lo está diciendo filosofía espírita, conocimiento de consecuencias morales. Con ese desarrollo moral, el círculo de las ideas y las concepciones amplían. Para eso hace falta tener paciencia, tener valor, tener constancia. Y sobre todo, lo que acabo de decir, tener paciencia y demostrar que realmente quieres, que no es un capricho y que es algo que quieres que forme parte de tu vida, porque el desarrollo moral no es una moda, ni es algo que uno hace y luego abandona, sino que es algo que forma parte del propio proceso de la vida, ¿no? De cada uno. Y luego, gracias a ese trabajo de estudio, de investigación, de análisis, de aprender a adquirir buenos hábitos, es como el espíritu, el perispíritu, perdón, se va desmaterializando, y la ampliación, como dice aquí al final, la ampliación de todas las facultades resulta del progreso del espíritu. Con lo cual, esa persona que tiene esas facultades en potencia para el desarrollo, que lo ha vivido en su familia, no hay problema. Va a seguir ese proceso, va a seguir ese trabajo, y cuando llegue el momento, cuando esté apto, cuando esté en condiciones, pues entonces podrá formar parte del grupo de trabajo mediúnico de su centro espírita. ¿Por qué? Pues porque esas facultades será el resultado del progreso del espíritu. O sea, el desarrollo de la mediunidad empieza desde la primera charla y desde el primer día que va a los cursos y que va a tratar de aprender y va a demostrar que va aprendiendo y que se implica y que tiene interés real en aquello que está haciendo. Eso ya forma parte del desarrollo. No nos confundamos y no creamos que el desarrollo está por el hecho de participar y que cuanto más trabajos mediúnicos, más preparado voy a estar y mejor medium voy a ser. No. La mediunidad no se desarrolla practicando la mediunidad. La mediunidad se desarrolla, como acabamos de leer, a través de estas cosas, las cuales ya no quiero insistir. Y hay algo que nos dice el extraordinario Manuel Viana de Carballo en su obra Espiritismo y Vida, Coraje y Responsabilidad, y que incide sobre lo mismo. Dice, cuando el espiritismo penetra en la mente y en el sentimiento del ser humano, se produce en él una natural transformación intelectual y moral para mejor, porque le propone un cambio radical en su comportamiento, que lo habilita para la conquista de metas trascendentales y liberadoras. Es decir, aquí Manuel Viana de Carballo, el espíritu que trabaja a través de la mediunidad, sobre todo de Divaldo Pereira Franco, que por cierto hay algunas obras psicografiadas por él que son magníficas. Yo la verdad que tengo debilidad por él porque bueno, todos son buenos, ¿no? Pero él especialmente y más concretamente en el aspecto de la mediunidad tiene algunas obras que son extraordinarias. Hay una que se titula Mediums y Mediunidades, que es fantástica, en la cual yo he tomado muchísimas notas de él. Y aquí nos lo dice muy claramente, cuando el espiritismo penetra en la mente y en el sentimiento, no solo en la mente, sino en el sentimiento, pues se produce una transformación, se produce una natural transformación intelectual, por un lado, en la forma de pensar, y moral, en cuanto al enfoque moral que uno le da a la vida, porque le propone un cambio radical en su comportamiento. Y claro, ahí las metas ya cambian, uno ya se plantea la vida de otra forma, y a partir de ahí es cuando el espírita, el futuro espírita, pues comienza ya a trabajar y empieza ya a crecer, ¿no? Y luego, pues también vamos a hacer un poquito digamos, de autocrítica, ¿no? Y hay un discurso de Allan Kardec, en los viajes aquellos que él hizo en 1862, y bueno, trabajó y dio algunos, y en las revistas, y se fueron publicados, la revista espírita, en concreto,
de noviembre de 1864 y dice algo que lamentablemente a día de hoy todavía sigue ocurriendo. El maestro Kardec nos dice: está demostrado que al espiritismo le ponen más obstáculos aquellos que lo comprenden mal que quienes no lo comprenden en absoluto. Es de destacar que aquellos que lo comprenden mal tienen por lo general la pretensión de comprenderlo mejor que los otros, de modo que no es raro ver a neófitos que perdón, al cabo de algunos meses pretenden dar lecciones a quienes han adquirido experiencia mediante estudios serios. Tal pretensión revela orgullo y es de por sí una prueba evidente de su ignorancia. Es decir, tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de afrontar la responsabilidad de ponernos al frente de determinadas responsabilidades de cara al público, sea en conferencias, sea en atendimiento fraterno, sea lo que sea. Los dirigentes espíritas de los centros espíritas tenemos que estar o tienen que estar muy atentos precisamente para evitar el que muchas veces las debilidades humanas, que todos tenemos debilidades humanas, tenemos nuestras vanidades, nuestros orgullos, pues evitar que un trabajo colectivo pueda ver empañado por personas que muchas veces lo que busquen es un protagonismo, son personas a veces con muchos conocimientos, pero de otra índole, son personas que tienen don de gentes, pero aquí de lo que estamos hablando es de algo completamente distinto. Y hay muchos grupos espíritas que a veces se ven entorpecidos y hasta incluso se llegan a disolver precisamente por personas que se inmiscuyen y que realmente no tienen una percepción, no tienen una claridad, no tienen una madurez espiritual como para hacer aquello que ellos se atreven a hacer de forma ligera y que realmente se perjudican a sí mismos y perjudican a los demás, y lo que es peor, perjudican a aquellas personas que a lo mejor acuden a los centros espíritas por primera vez y se encuentran con algo que muchas veces pues, es confuso por la imagen y por aquello que les transmiten estas personas, confuso, complicado, y que realmente no les aporta aquello que realmente les debe de aportar. Por eso es muy importante que en los centros espíritas tiene que haber diálogo, tiene que haber claridad, tiene que haber mucho estudio, mucho análisis, porque realmente es necesario para que la doctrina avance y pueda alcanzar, pues, digamos, el nivel y, digamos, el prestigio y la difusión que sería deseable. Al espiritismo le ocurre lo mismo que, salvando las distancias y las circunstancias, ocurre algo parecido a lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó al Maestro Jesús y la tercera revelación, que la doctrina espírita, pues no iba a ser menos. No es algo fácil, no es algo que penetre en la sociedad. Y como le ocurrió a esos grandes avatares, como le ocurrió al mismísimo Maestro Jesús, que luego vinieron, aparte de los apóstoles, vinieron otros que adulteraron y que manipularon las informaciones para desvirtuarlas, pues también dentro de la doctrina espírita existe ese peligro de desvirtuación y de tomar caminos que no son de lo más adecuados, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, en esta obra, en el viaje espírita, pues el propio Allan Kardec nos lo dice: para prevenir las consecuencias de la ignorancia y de las falsas interpretaciones, es preciso un mayor empeño en la divulgación de las ideas correctas, así como en la formación de adeptos instruidos, cuya cantidad creciente neutralizará la influencia de las ideas erróneas. Es decir, hay que amarrar bien los conocimientos, hay que amarrar bien para evitar la ignorancia, las ideas a medias, las interpretaciones personales, la mezcla de la doctrina con otras filosofías o con otras ideas que son muy respetables, muy nobles, pero que no podemos mezclar para no confundir. Tenemos que saber en todo momento lo que somos. Si somos espíritas, somos espíritas. Si somos otra cosa, somos otra cosa. Lo que no podemos hacer es perder el tiempo, sobre todo en las primeras etapas, cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a aprender, cuando hay tanto que analizar y tanto que profundizar. Además que son ideas, las ideas espíritas, el conocimiento espírita, y no digamos ya el Evangelio, que se van renovando, no porque cambie la doctrina o cambie el Evangelio, somos nosotros los que nos vamos renovando, lo cual nos permite, como leíamos antes, tener una visión distinta con el paso del tiempo, si realmente vamos trabajando, que la que teníamos anteriormente. Y entonces descubrimos realidades en párrafos que los hemos leído muchas veces y que llega un día que lo leemos y dices: anda, pues si esto es lo que estoy viviendo ahora, o esto es lo que he vivido hace poco, o esto es algo que yo no lo había visto y lo estoy viendo ahora. Y eso es algo que se va descubriendo en el día a día y que eso va a formar parte de nuestra vida. Por eso los experimentos, y cuando hay personas que dicen: yo ya la doctrina ya la conozco y ya la tengo superada,
y no solo Kardec, hay que leer más cosas. Cuidado, mucho cuidado con todo esto, porque está muy bien leer mucho, pero tenemos un tiempo limitado y tenemos que ser muy selectivos, porque como el propio Divaldo nos dice, es que ya no solo está en la codificación, ¿no?, las grandes 5 obras, es que está en la misma revista espírita, de la cual podemos aprender mucho. Y no digamos ya de Gabriel Delén, no digamos ya de Amalia Domingo Soler, y no digamos ya de Londenis, que es un extraordinario. Quiero decir que material tenemos muchísimo. Y eso es algo que no es en absoluto fanatismo, al contrario, eso nos enriquece y nos hace explorar, como digo, aquello que nos tiene que ayudar a crecer, ¿no? Pero estamos viviendo una época muy difícil. Estamos viviendo una época en la que hay una serie de prejuicios religiosos en la actualidad que está perjudicando al cristianismo en general, al catolicismo, etcétera, y también de rebote también nos está perjudicando a al propio espiritismo, sobre todo aquí en Europa, no tanto ya en América Latina. Eso es algo de lo que también estuvimos hablando allá con nuestros compañeros de Cartagena al tiempo que estuvimos allá. Y es muy difícil. Demoler prejuicios es muy, muy complicado y bueno, yo creo que todos de alguna manera lo hemos podido vivir en algún momento, ¿no? Hemos pensado a lo mejor que teníamos una manera de ciertas concepciones que pensábamos que eran verdades absolutas, y que luego con el tiempo te das cuenta de que no, de que hay verdades que son relativas, no porque en sí sean relativas, sino porque a lo mejor la percepción que nosotros tenemos ha sido demasiado prejuiciosa, y nos hemos marcado unos límites que nos ha impedido ver más allá de aquello que nosotros nos habíamos marcado. Hemos dicho, no, esto es así porque esto siempre ha sido así, y no hay nada más allá. Y luego con el tiempo, la experiencia, los golpes de la vida, los errores, las circunstancias te hacen ver que no, que hay a lo mejor lo que tú sostienes es verdadero, pero no es ni blanco ni negro. Hay muchos matices, y esos matices a veces se nos escapan, pero por nuestros propios prejuicios, ¿no? También traemos una herencia religiosa y un arraigo en la sociedad durante siglos, y esa herencia religiosa y ese arraigo, pues con el catolicismo concretamente, que es la religión, ha sido la religión oficial durante muchísimo tiempo, pues ahora también está pagando un poco los platos rotos, ¿no? Quizás de no haber hecho la autocrítica en su momento, de no haberse renovado, y quizás no haber dado una serie de pasos que le hubieran permitido adaptarse mejor a la sociedad. Pero eso es algo que realmente nosotros no podemos hacer un análisis, pero es algo que bueno, uno intuye y se imagina en función de las circunstancias y al inmovilismo que durante muchísimo tiempo, durante decenios, y yo diría que durante siglos, ha tenido la Iglesia Católica, que no ha querido nunca adaptarse, y ha buscado siempre que sea el pueblo el que se adapte a su manera de vivir, a su manera de entender, y la sociedad es la que a veces se ha rebelado, y ha sido la que ha puesto digamos, los obstáculos, ¿no? Y hoy día precisamente estamos viviendo eso, estamos viviendo un materialismo bastante fuerte, y ese materialismo pues se traduce en las doctrinas, en las doctrinas ideológicas materialistas que estamos viviendo hoy día, y que están acosando las religiones, y que eso se traduce, pues, por ejemplo, con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, con la ideología de género. Hay una serie de ahí digamos, de cañones que están bombardeando a la sociedad en cuanto a los roles del hombre y de la mujer, el enfrentamiento, el feminismo con el machismo, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que las religiones, pues de alguna manera, más concretamente la religión que nosotros conocemos aquí, la católica, pues se sienta o se encuentre en esa circunstancia. Y ya, pues, esto ya quizás nos toca más directamente, el rechazo al Evangelio y a Jesús. Muchas veces, cuando hablamos de espiritismo, y cuando se habla de la cuestión espiritual, del Maestro Jesús y del Evangelio, sí que se nota, sí que se percibe un rechazo, ¿no? No, porque piensan que en el momento que tú les hables de Jesús y del Evangelio, que eso es como una religión más, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están empezando con la doctrina espírita, y dicen, no, yo pensaba que el espiritismo era otra cosa, era como más filosófico, más científico,
como más elitista, porque bueno, el Evangelio de Jesús, uy, eso religión, eso la iglesia y tal, y en absoluto, en absoluto. Y eso es algo que lo hablábamos con nuestros compañeros de Cartagena y nos lo decían, y dices que vosotros allá en Europa tenéis un problema y es precisamente sobre esto, la percepción que la gente tiene respecto al Evangelio y respecto a Jesús, ¿no? Y eso provoca que incluso dentro del mismo espiritismo pues hayan tendencias, y hay algunas que son pro-religiosas, otras antirreligiosas o laicas, y todo eso pues no es algo que desde luego no beneficia en nada y que demuestra que quizás todavía no tenemos una claridad lo suficientemente amplia como para afrontar este tipo de cuestiones, ¿no? Y que dentro del mismo movimiento pues hay algunos que hablen en unos términos y otros que hablen en otros términos distintos. Pero yo creo que la doctrina es muy clara. Muchas veces es más un problema de forma que de fondo, es un problema de lenguaje, es un problema de que hay palabras que significan, hay una misma palabra para varios significados, y ahí a veces nos hacemos un lío, nos hacemos una maraña, y eso hace que provoque a veces enfrentamientos y provoque choques y situaciones que realmente no benefician para nada la doctrina, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y claro, y también hay otra cuestión, ¿no? De que la doctrina espírita pues tampoco tiene autoridades que la tutelen, menos mal, ¿no? Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Pero es el legado de Kardec y su método racional en el que nos tenemos que fijar, ¿no? Y su ejemplo. Y Kardec, un hombre racionalista, un hombre, el sentido común encarnado, como lo llegaron a definir, y sí, la cuestión espírita es una cuestión moral, pero sobre todo es una cuestión de sentido común, de saber uno lo que hace en cada momento y de estudio. Y cuando hablamos de estudio, no estamos hablando de algo monótono que nos recuerda pues, a las sectas o nos recuerda a situaciones religiosas que son bastante desagradables. Cuando hablamos de estudio, y, por ejemplo, cuando hablamos del estudio sistematizado, no tiene por qué ser algo monótono y tiene que ser algo aburrido. Si es monótono o aburrido, el problema no es de la doctrina, el problema es nuestro, que no sabemos imprimirle el entusiasmo, la alegría, porque los mismos temas se pueden tratar muchas veces y cada vez que se vuelve a tratar, si hay esa alegría, ese entusiasmo y esas ganas realmente de aprender, pues se convierte en una verdadera fiesta, en un verdadero desafío a las inteligencias, al aprendizaje, al interiorismo, a interiorizar, a ver aquellas cosas que podemos ir aprendiendo y podemos ir desarrollando. Y en el prólogo, hay un prólogo de la edición del CEI que publicó, traducido por Gustavo Martínez, del Evangelio según el Espiritismo, del 2011, y hay un prólogo que está escrito psicografiado por Divaldo de José María Fernández Colavida, escrito en La Mansión del Camino 2009, precisamente en relación a esta obra, bueno, al Evangelio, a esta nueva traducción, ¿no? Ya conocida por todos. Y es un prólogo que me parece tan interesante que de verdad que he tenido muchos problemas para escoger los textos porque no me terminaba de decidir, porque es tan bueno, es tan bueno que realmente tenía problemas. Y ahí precisamente nos habla de la importancia del Evangelio. Antes hablábamos de los prejuicios que tenemos hacia el Evangelio y hacia Jesús. Y sin embargo, José María Fernández Colavida a día de hoy nos dice lo siguiente, entre otras cosas. Dice, la moral evangélica es única, sin excepciones, actual en todos los tiempos, e invita a una conducta recta y a la adquisición de la conciencia noble, de la responsabilidad del ser humano en relación a sí mismo, a su prójimo y a Dios. Y además añade, gracias a sus sublimes conceptos, la vida propicia la adquisición de la alegría de luchar y de sufrir, transformando dolores en sonrisas y angustias en esperanzas de mejores días, por considerar que todo cuando acontece tiene razones soberanas para suceder. Es decir, aquí el otro gran maestro, y este español, como José María Fernández Colavida, nos está dando también una lección actual respecto a todo lo que nos puede aportar el Evangelio. Y hay otro apartado en el cual nos dice que como habla en espíritu y en verdad, como el propio maestro hablaba, el maestro Jesús, por eso siempre es actual y siempre nos renueva. Cada vez que leemos un pasaje, las bienaventuranzas, o cada vez que leemos algún pasaje y luego con los comentarios y la ampliación
del propio Kardec y de lo que el mundo espiritual le iba transmitiendo para esa obra, pues es un caudal de información, de conocimiento y de crecimiento espiritual extraordinario. Es algo que no podemos desdeñar. Y si no llega a la sociedad o la sociedad no es capaz de entenderlo bien, primero tenemos que entenderlo nosotros bien. Tenemos que interiorizarlo para no tener la menor duda y a partir de ahí ver la forma, ver la manera de poder llegar a la sociedad. De la misma manera que el mismo maestro o sobre todo Moisés, que la distancia quizás no sea tan grande como con el maestro Jesús, pues él también, como todos, se preocuparon precisamente en buscar la manera de llegar a la sociedad, pero tú no puedes transmitir a la sociedad algo que no estás viviendo, algo de lo cual no estás convencido. Y muchas veces a nosotros nos tiemblan la voz, nos tiemblan las piernas cuando hablamos de Evangelio y cuando hablamos de Jesús. Y tenemos que saber diferenciar, tenemos que transmitir a la gente, a la sociedad, que del Evangelio del que nosotros hablamos no es el Evangelio ni el Jesús del que habla de las religiones, sino que hay detrás un conocimiento, todo un universo que hasta ahora ha estado oculto por conveniencias y convencionalismos y por prejuicios religiosos, pero nosotros no tenemos esos prejuicios y podemos hablar claro y alto sobre todas estas cuestiones. Y continúa este prólogo, continúa. Y he escogido pues, estos dos datos simplemente. Y dice algo aquí muy interesante. Dice, la criatura humana consiguió conquistar las estrellas e introducir la investigación en las micropartículas, descifrando algunos de los enigmas cruciales que permanecían aflictivos. Sin embargo, no tuvo la valentía de conquistarse a sí mismo, marchando evolutivamente con la inteligencia, pero sin el apoyo del sentimiento superior. Por ello, el siglo de las conquistas científicas y tecnológicas también lo es del sufrimiento y de la desesperación, lo que demuestra la falencia moral de las doctrinas materialistas y nihilistas. Es decir, aquí, de forma magistral, con la vida nos está diciendo que sí, que hemos llegado al punto culminante de la razón, de la inteligencia, de las conquistas intelectuales, de las conquistas tecnológicas y científicas, pero seguimos todavía en párvulos, seguimos en mantillas respecto a la cuestión moral y hacia la interiorización, hacia mirar hacia nuestro interior en aquellas cosas, en aquellas falencias que todavía vamos arrastrando y que tanta desesperación nos provocan, ¿no? En la sociedad actual, ¿no? Vivimos unos tiempos de mucho materialismo, vivimos unos tiempos en los cuales el placer y el dinero es la gran conquista, el gran objetivo, y cuando nos sostenemos en ese materialismo, en esos placeres, en esas pasiones y en la cuestión del poder y del dinero, cuando eso nos falla, pues automáticamente la fragilidad surge y no tenemos las resistencias morales suficientes como para afrontar las situaciones de la vida, y ese es el motivo por el cual pues, las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras están llenas de personas depresivas con distintos trastornos psicológicos. Por eso el índice de suicidios es tan alto y de una manera especialmente grave. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hemos vivido, nos han educado y nos hemos preparado para vivir hacia afuera, pero nos hemos olvidado de mirar hacia adentro. Y ese es el gran fracaso que tenemos todos, ¿no? Y tenemos que tratar de esforzarnos, como decía antes, de primero autoconvencernos de la realidad espiritual que tenemos, que la fuerza moral, la fuerza moral que tiene el espiritismo, que tiene la doctrina, tenemos que interiorizarla, vivirla para luego poderlo transmitir a los demás, porque si no lo transmitimos a los demás, si no llegamos al corazón de las personas, más allá de las cuestiones científicas y de las cuestiones intelectuales, que también son interesantes y que también ayudan y mucho, si no llegamos al corazón de las personas, desde luego no vamos a conseguir nada. Y luego pues he terminado, porque podría haber puesto, era para haber leído todo el prólogo aquí, pero no tendríamos tiempo para ello. Y aquí dice lo siguiente, dice, el mundo es rico en conocimientos, pero pobre en amor, ¿no? Tenemos que trabajar el amor, pero un amor consciente, tenemos que trabajar y que realmente ese amor que seamos capaces de percibir, de transmitir, pues que le pueda llegar a la gente y pueda ayudar al crecimiento espiritual de todos, ¿no? Vamos a continuar. Hay en la obra Viña de Luz de Chico Xavier, el espíritu de Manuel también nos dice al respecto de la carta de Pablo a los filipenses, y cuando dice San Pablo, y pido esto, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
Y la explicación, el dato que nos ofrece el espíritu de Manuel, el protector, el guía de Chico Xavier, es el siguiente. Dice, es indispensable que la caridad de cristiano fiel abunde en conocimiento elevado. Y nos dice, muchos creyentes prefieren dar solamente y otros se circunscriben simplemente en saber. Las actividades de todos los benefactores de esta especie son útiles, pero incompletas. No solo recibir y dar, sino también enseñar y aprender. Es decir, ha de existir, como vamos viendo, un equilibrio entre el darnos a los demás y lo que es el conocimiento. Yo conozco espíritas que llevan muchos años en espiritismo, pero es un espiritismo quizás no trasladado a las personas, no trasladado a la sociedad. Es un espiritismo muy intelectual, que estudian, que analizan, que escriben artículos, que a lo mejor de vez en cuando dan conferencias, pero es un conocimiento, es un trabajo que es noble, como aquí nos dice el propio Emmanuel, analizando las palabras de San Pablo, pero que es incompleto. De la misma manera que hay otros que se esfuerzan más en el bien, pero se descuidan lo que es la cuestión del saber, ¿no? Y que ha de existir un equilibrio. Y todos tenemos que esforzarnos, allá cada uno en lo que nos cueste más, tenemos que esforzarnos para que haya ese equilibrio entre el dar y el saber. Hemos de saber dar y hemos de saber realmente, de adquirir ese conocimiento que nos permita crecer, como hemos ido viendo a lo largo de esta charla, y la que en tanto nos insistía el propio maestro Allan Kardec, ¿no? Es muy importante, quiero insistir, en la cuestión del conocimiento. El conocimiento no lo podemos desdeñar, hemos de seguir aprendiendo día a día, mientras tengamos uso de razón, mientras tengamos posibilidades, mientras la salud y la cabeza nos acompañe, tenemos que hacer un esfuerzo. Y aquellos que tienen facilidad para aprender, para estudiar, para profundizar, implicarse más con el prójimo, no solo tener cargos o tener responsabilidades, sino también ser de vez en cuando pues un peón, ser un soldado raso, formar parte y colaborar con las tareas domésticas y de los compañeros del centro espírita, o colaborar en las cuestiones benéficas también, ser uno más. Hay que buscar ese equilibrio, y cada uno tenemos que, en las circunstancias y en el lugar donde nos encontramos, buscar esa manera de ir de recibir y de dar, y también de enseñar y de aprender. Ya casi estamos terminando. Dos frases. La primera de Martin Luther King: un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y de controversia. Aquellos que profesan la doctrina espírita y que la quieren vivir de verdad, no van a tener una vida fácil. No van a tener una vida fácil. Yo aconsejo a aquellos que no lo hayan leído todavía, que lean el libro Ocurrió en la casa espírita, en la cual ahí se observa cómo el mundo espiritual nos prueba a través de nuestros enemigos del pasado, enemigos que nosotros mismos nos hemos creado a lo largo de las distintas existencias, y vienen precisamente a probarnos, porque ellos lo que buscan es nuestro fracaso. Y luego están las propias vicisitudes de la vida, las circunstancias de la vida, la enfermedad, los reveses en la vida. Todo eso, la doctrina espírita no es un colchón para que nos eviten toda esa serie de circunstancias, sino al contrario, el que como cualquier ciudadano de a pie, como cualquier persona, pues tener la claridad a través del darnos a los demás, y a través de esa sabiduría, de ese conocimiento que vamos adquiriendo, pues tener la paciencia en el bien, tener la consistencia, tener la coherencia para resistir, para luchar, y para que cuando caigamos levantarnos para seguir adelante, ¿no? Cuando hay tiempos de bonanza, es muy fácil ser espírita, es muy fácil ser cristiano, es muy fácil todo, pero es precisamente en los momentos de dificultad donde ahí debemos de dar testimonio, y ahí es donde realmente tenemos que demostrar que realmente somos espíritas, que realmente somos seguidores del Maestro Jesús, y que realmente queremos, en definitiva, seguir por este camino hacia la evolución y hacia el progreso. Y luego también otra cuestión, ¿no? De Marcel Proust, es una frase que a mí me gusta mucho, pero que considero que es muy necesaria, y que es el antídoto ante los prejuicios, ¿no? El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de los prejuicios hacia el Maestro Jesús, hacia el Evangelio. El verdadero viaje de descubrimiento no se trata de explorar nuevos caminos,
nuevas tendencias, otras escuelas, otros filósofos, otras cosas, que está muy bien, sino tener nuevos ojos en aquello que tenemos delante, pero que no estamos por la labor ni estamos con la predisposición de poderlo abrir, ¿no? Es decir, que es una tarea de autodescubrimiento constante y que debemos de esforzarnos precisamente por crecer y por descubrir. Y ya por último, digamos que para ir concluyendo, pues podríamos resumir los valores del espiritismo en la paciencia en el bien, como hemos visto al principio con Moisés, ¿no? Es necesario tener coherencia, tener paciencia, constancia. El estudio es muy importante, el estudio ha de permanecer siempre en nuestras vidas. No nos engañemos con falsas ideas de que a través de la mediunidad que los espíritus nos van a decir lo que necesitamos, lo que hemos de entender, lo que debemos de desarrollar. La mediunidad está muy bien como un auxiliar, como un complemento, pero nunca puede ser el eje central. Y por desgracia hay muchos mediums que anteponen su mediunidad a la doctrina, y eso es algo que nunca debe de ser así, debe ser al revés. Por muy buena mediunidad que conozcamos de alguien o en uno mismo, siempre el estudio, el conocimiento espiritual ha de anteponerse a la mediunidad para precisamente evitar pues las fascinaciones y las situaciones obsesivas que en mayor o menor grado se pueden suscitar, ¿no? Y para ello la fe razonada, razonar las cosas, tomar distancia, analizarlo todo, compartir con los compañeros, es muy bueno, por eso es muy bueno, muy importante el estar en contacto con otros grupos para conocer sus opiniones, su manera de trabajar, porque todos, absolutamente todos, nos pueden aportar ideas. No significa que lo que hacen otros tengamos que copiarlo o hacerlo exactamente igual, quizás hayan cosas que sí, quizás hay otras cosas adaptándolas, quizás otras no, pero siempre hay que tener la suficiente humildad para estar abiertos, para estar receptivos y para tratar de aprender de todos, porque al final es de lo que se trata, ¿no? De no engañarnos a nosotros mismos para no engañar a los demás, y que podamos crecer en espiritualidad y podamos crecer en todos los sentidos, ¿no? Y tener la satisfacción al final del camino de nuestro recorrido, nuestro periplo por aquí, por la existencia física, de haber hecho algo que merezca la pena, y sobre todo que existan visos de continuidad, ¿no? De que hayamos dejado una semilla con la cual los demás puedan continuarla. Ellos tendrán que afrontar sus retos, sus circunstancias, pero nosotros haberles dejado unas bases en las cuales ellos se puedan agarrar y puedan continuar como tantos precursores, tanto de Moisés como de Jesús, como de la propia doctrina espírita, a lo largo de los siglos han ido desarrollando. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestras capacidades, también podemos aportar cada uno de nosotros ese granito de arena, que unidas todos esos granitos de arena entre todos, pues hacen una piedra, hacen una base, y a partir de esa base poder construir un edificio sólido, y que en el futuro, cuando nosotros volvamos otra vez aquí, podernos encontrar ya con un trabajo hecho para poder continuarlo y seguir creciendo. Pues bueno, hasta aquí lo que ha sido la exposición del tema. Voy a dejar de compartir pantalla y nada, ya pues me pongo ya a disposición de vosotros. No sé si Jordi, si hay preguntas, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere comentar de lo que hemos tratado. Claro que sí, lo primero es agradecerte, José Manuel, esta exposición tan completa, en el que incluso hemos hecho un repaso histórico de dónde nace moralmente, doctrinariamente el espiritismo, ¿no? Ya en la primera revelación de Moisés, donde los valores eran un poco diferentes, eran valores más duros, más brutos, y poco a poco se ha ido haciendo más sutil. También está los valores que defendemos, ¿no? Yo tenía una pregunta, y cualquiera de vosotros puede, por favor, preguntar o comentar lo que desee. Y esta pregunta no solo se la traslado a José Manuel, sino también tal vez a Jesús, o a Ramón, o a Ana y a José, a quien quiera, ¿no? ¿Qué valores, José Manuel y los demás, nos cuestan más poner en práctica a los espiritistas españoles? ¿Qué nos cuesta más? ¿En qué fallamos, José Manuel? Pues yo creo que tenemos un problema. Claro, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y considero que muy profunda, ¿no? Pero yo creo que tenemos un problema
yo diría que tenemos dos problemas. Un problema que es el de los egos y luego otro problema que es el de las debilidades. Debilidades de unos y egos de otros, con lo cual provoca que los egos de unos se coman las posibilidades y las iniciativas de los otros. Hay personas que parece como que necesitan, y estoy hablando en términos muy generales, necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar y necesitan tener seguridad y como no la tienen en sí mismos, se apoyan en otras que parece que sí que la tienen, porque tienen más conocimientos, por su personalidad, etcétera, y eso es un error. Es un error. Cada uno tiene que desarrollar su propia personalidad. Y el problema ese de egos, ese problema de egos, de buscar el protagonismo, de que yo soy el que más sé, yo soy el que tengo la última palabra, esas circunstancias pues también provoca que precisamente no le dé oportunidades a otras personas. Por ejemplo, que también a los jóvenes no se les dé oportunidades, porque yo sé más que ellos no tienen experiencia, ellos se van a equivocar, ya nos olvidamos que nosotros también nos hemos equivocado. Y a lo mejor hemos podido estar equivocados durante mucho tiempo y sin embargo no ha pasado nada. El mundo espiritual se ha tenido paciencia con nosotros, ¿por qué no vamos a tenerlo? Deberíamos de tomar ejemplo, ¿por qué no debemos de tenerlo con ellos también? Y luego está también la cuestión, también de las modas, de que parece como que hace poco estaba dando una charla con los compañeros de Tarrasa y comentaba una compañera que le habló sobre espiritismo y le dijo, a mí no me hables de espiritismo porque eso, o sea, quiero decir, luego analizando el tema, dices, claro, es que hasta incluso la propia palabra espiritismo hay gente que le provoca rechazo. Por eso que estamos en unas circunstancias que te comparas con las circunstancias de Moisés, te comparas con las circunstancias de Jesús y salvando las distancias, nosotros tampoco lo tenemos fácil. Y no tenemos el por qué tenerlo fácil, porque seguramente la aridez que hay hoy día a nivel espiritual, nosotros hemos sido responsables de llegar al punto en el que estamos. Entonces, lo que nosotros hemos ido deshaciendo, lo que nosotros hemos ido provocando y alimentando en otros siglos, en otras épocas, es lo que ahora nosotros tenemos que reconstruir. Nosotros no estamos aquí como enviados, ni estamos aquí como apóstoles, ni como enviados del bien. Nosotros no somos seres elevados, ni somos seres superiores. Somos espíritus con muchos errores y los errores que hemos cometido y que hemos desviado a mucha gente, ahora venimos con el propósito de reconducirlos a aquellos que hemos desviado en el pasado. Aquí hay muchos doctores de la Iglesia, estamos reencarnados, hemos formado parte de la Iglesia y venimos a reconstruir esa Iglesia, pero la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera. Y eso es algo que lo tenemos que reconstruir no solo con la palabra, sino sobre todo con el ejemplo. Y tenemos que dar ejemplo. Y si hay una mala imagen de Jesús y del Evangelio, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. No podemos mirar a los lados o echar la culpa a los otros. Eso sería una excusa infantil. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y analizar y decir, bueno, ¿y por qué en la sociedad provoca rechazo? ¿Por qué a la sociedad le cuesta tanto? Y hacer un examen de conciencia y esforzarnos para ver la manera en que podemos llegar mejor a la sociedad. Yo por eso decía que, y volviendo otra vez al caso de Moisés, yo claro, salvando las distancias, y estamos hablando de hace miles de años, pero sería un hombre de una sensibilidad extraordinaria, un hombre y un espíritu superior, y tener que estar con gente muy primaria, muy salvaje, entre comillas, ¿no? A nivel espiritual, y tener que hacer pedagogía con esa gente debió de ser algo para él muy duro, muy difícil. Y claro, y el mundo espiritual muy encima de él para ayudarle, para no desviarse, porque debió de ser muy complicado, y no digamos ya en sí el propio Maestro Jesús y luego los enviados que nos estuvo mandando a la humanidad para que la doctrina que él nos instauró pues no se desviara del todo. Un Francisco de Asís, un San Antonio de Padua y tantos otros de mayor o menor nivel que trataron un poco de refrenar los excesos a las cuales la Iglesia estaba incursa, ¿no? Incurso, y que nosotros seguramente formamos parte de ella, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos ahí una serie de problemas, de inconvenientes, y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo un esfuerzo de humildad, de escucharnos unos a otros, de que nadie tenemos la verdad absoluta, de que nadie somos mejores que nadie, y que por encima de todo ha de estar el Evangelio y ha de estar Jesús por encima de todo, ¿no? Y el buen sentido, el raciocinio y el discernimiento.
Eso es, eso es. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Mira, Ana, Ana, sí, por favor. Bueno, yo voy a hacer mi pequeña aportación. Bueno, primero enhorabuena, José Manuel, porque ha sido muy brillante y muy esclarecedora la conferencia que nos ha dado. Y al hilo de lo que tú has respondido a la pregunta que ha hecho Jordi, pues hay una cuestión que yo creo, o es una reflexión que yo hago en mi vida, y sobre todo ahora que estoy más relacionada con la doctrina espírita, que creo que es básica y fundamental, que es el conocimiento de uno mismo y el sentido de la vida. Ambas van de la mano para que podamos ir por lo menos con cierta certeza o seguridad, compromiso, porque si no sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí, de mala manera vamos a caminar. Y si no sabemos dónde tenemos los defectos o esos lados oscuros, ¿dónde estaría nuestra transformación moral? Entonces creo que es importante entrar en estas dos cuestiones porque no se encuentran así con rapidez por mucho que se lea la doctrina. Requiere también una pausa, una interiorización, una retrospección para poder avanzar y cuando uno ya sabe dónde está, y es igual donde estemos porque el Divino Maestro nos da a todos la posibilidad de crecer y nos da la experiencia de vida necesaria para ir cada vez reconduciéndonos en ese mejor sentido. Pues creo que son dos cosas muy fundamentales. Yo por lo menos lo veo así. No sé qué pensáis. Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Totalmente de acuerdo. Sí, pero es muy interesante, ¿no? En esta querida doctrina todavía nos falta mucho, un camino muy amplio por recorrer. Yo puedo decir, yo llevo muchos años, lo cual no significa nada, pero yo he aprendido mucho más de los errores que de los aciertos, pero muchísimo más. Y errores a veces instalados durante años, ¿no? De tener los mantras respecto a determinadas ideas y luego pasan los años y dices, Dios mío, si eso no es así, si ni yo tenía tanta razón y los demás estaban tan equivocados como cada uno tenía su punto de vista y los demás no estaban tan equivocados como yo pensaba, ¿no? Que podían estar, ¿no? Pero claro, eso te lo va dando la propia experiencia de la vida, ¿no? Pero es eso, lo importante es ir reconociendo los errores y tratar de, como tú dices, ¿no? De conocernos cada vez mejor interiormente. Por eso muchas veces el volver al Evangelio, ¿no? El decir, bueno, incluso el propio, cuando la práctica del Evangelio en el hogar también es muy importante. También el reunir a la familia. Y nosotros es algo que hasta no hace mucho no lo hacíamos, porque pensábamos que era una cosa así casi como pseudo religiosa. Y luego te das cuenta de que no, cuando te lo explican y te das cuenta de que funciona, pues dices, oye, por eso que derribar prejuicios es muy complicado, es muy complicado. Pero es eso, una vez los derribas y como decía, si nosotros vamos mejorando cada día y vamos interiorizando las cosas, eso luego lo vamos a poder transmitir a los demás. Y a veces es pararse a pensar y decir, bueno, lo que comentábamos antes, ¿por qué ese rechazo al Evangelio, ese rechazo a Jesús? Y a lo mejor estudiando, analizando, pues podemos encontrar las respuestas para poder aportar a los demás. Y luego también hay otra cosa, haciendo ya un poco de autocrítica, ahora imaginemos que mañana pues a los centros espíritas que hay aquí, al centro espírita de Jordi en Barcelona y todos en España, pues hubiera una avalancha de gente, empezar a venir gente de repente, empezar a llenarse, sería también para pararse a analizar y decir, bueno, estamos en condiciones para a nivel de grupo, cada uno en su ciudad, para dar respuesta, para dar un servicio, una asistencia espiritual adecuada a las personas que acuden a nuestro centro. Pues estamos capacitados, estamos en condiciones, estamos en sintonía espiritual adecuada para poder aportar, porque claro, muchas veces hay grupos que tienen dudas, que tienen problemas, y claro, un grupo con dudas y con problemas, pues malamente va a poder ayudar a la gente que se pueda acercar allí. Entonces, por ahí tenemos todavía un camino que recorrer. Y por lo que nos dicen, por lo que nos comentan, no de aquí, sino de fuera de aquí de España, el mundo espiritual está muy preocupado por el movimiento espírita español, porque ven que es un movimiento todavía muy frágil. Ellos sabrán, ¿no? Ellos ven perfectamente
lo que nosotros no vemos, ¿no? Pero el mundo espiritual está muy preocupado. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para unir manos, hacer un frente común, independientemente de que unos estén en Barcelona, otros en Andalucía, otros en la Comunidad Valenciana. Tenemos que hacer un frente común para decir, oye, las ideas son relativas, porque al final que los detalles podamos pensar diferentes, eso no tiene importancia. Lo importante es el sentimiento y lo importante son los objetivos. Y ahí sí que tenemos que tirar todos hacia adelante y compartir y tratar de crecer entre todos, ¿no? Porque aquí, lo que decía antes, nadie sabe más que nadie, aquí nadie es más que nadie y hacemos falta todos. Y las opiniones de todos son muy válidas y son muy necesarias. Así es. María Luisa. María Luisa, por favor. Quería apuntar que ya, como sabéis, tengo muchos años de espiritismo y efectivamente aquí se han expuesto muchas de las razones por las cuales el espiritismo está mal visto, tiene muy mala prensa. Tú has dicho muy bien que nosotros somos los culpables, es indudable. Por eso yo desde hace muchísimo tiempo me estoy replanteando un problema de los espiritistas. Creo que nosotros los espiritistas, más que hablar de espiritismo y enseñar espiritismo, lo que deberíamos hacer es enseñar a la gente qué no es espiritismo. Si empezamos por enseñar qué no es espiritismo, creo que la gente lo comprendería mejor. Es decir, quitar de la gente todos esos conceptos que tienen del espiritismo, de las velas, de los santurrones, de los guías espirituales, de aquellos que nos guían, que nosotros no tenemos nada más que un guía que es Jesús. Enseñarle a la gente todo eso, creo que es lo ideal. Si empezamos por enseñarle a la gente qué no es espiritismo, creo que lo comprenderían mejor. Es una opinión. Buenísimo. Estupendo, sí, señor. Que apunte más bueno, porque realmente hay gente que tiene ideas equivocadas, ¿no? Está muy bien. Vamos a dar la oportunidad también a que Marcia nos comente su punto de vista y todavía habrá tiempo a más intervenciones, ¿eh? Me gustaría oír tal vez a Daniel, por ejemplo. Marcia. Vale. Primero de todo, me gustaría muchísimo agradecer. Creo que José Manuel hoy ha traído mucha luz a nuestro grupo para seguir, ¿no? Con nuestras actividades y muchísimas informaciones y sí, me ha gustado muchísimo. Estoy mucho de acuerdo con Ana, con lo que Ana ha hablado, que al final de todas las informaciones que ha transmitido José Manuel, la base principal está en interiorizar y mirar hacia adentro, ¿no? Hacia el interior, para entonces alcanzar el desarrollo moral y desde ahí ser capaz de observar y tratar como ciencia y filosofía el espiritismo. Mi pregunta, entonces, sería, a ver si consigo elaborar. En los grupos espíritas, José Manuel, que tú has visto algo en este sentido de que hubiera grupos de desarrollo personal, de interiorizar, de hacer el ejercicio del crecimiento personal individual y de acuerdo con cada, ¿no? Dónde está cada uno, ¿no? Como había hablado Ana, ¿dónde estamos? ¿Quién somos, no? Entonces, la pregunta es esta. ¿Hay en algún grupo de espiritista este tipo de trabajo? Que sería quizás casi que como, ¿no, Jordi? Una cosa más, un trabajo psicológico, pero bueno, me dejo ahí la pregunta. Buenísimo. ¿Te refieres, Marcia, a un grupo de desarrollo personal tipo motivación, tipo crecimiento personal, más individual? ¿A qué te refieres? Me refiero a algo que pudiera ayudar a las personas a entender dónde estamos ahora mismo, quién somos ahora mismo. Autoconocimiento.
Algum grupo de autoconhecimento, algo assim que me ha ocorrido. Não, já que isto é a base, não seria isto importante que em nossos grupos hubiera algo, ¿no?, direccionado a este sentido? Pues, hombre, yo lo que te puedo decir, y gracias por tus palabras, Marcia, yo lo que te puedo decir es que lo que sí que he observado es que concretamente en este grupo que visitamos recientemente de Cartagena de Indias, en Colombia, ellos recurren mucho, o sea, nosotros los hemos visitado y ellos estuvieron acá en el 2019, antes de la pandemia, y estuvimos conviviendo con ellos, ¿no?, con algunos de ellos y compañeros de otros países, ¿no?, que también siguen la misma línea. Ese trabajo que tú estás comentando, que es muy importante, lo hacen, pero a través del Evangelio, del propio Evangelio. Ellos recurren mucho al Evangelio. Cuando se reúnen, cuando tienen alguna duda, cuando van a ayudar a alguien, ellos recurren al Evangelio o cogen, por ejemplo, este libro, el de Vida Feliz, que también tiene frases de Joana extraordinarias, y leen, meditan y comentan. Y luego, pues también a través del recurso de la mediunidad, también reciben muchas cosas. Claro, el recurso de la mediunidad no es sencillo en todas partes, no existe, pero más allá de lo que es el recurso de la mediunidad, sí que es verdad que a través del Evangelio, de elegir un texto o al azar y comentar, pues sí que puede ayudar mucho. Y luego que exista comunicación, que haya una verdadera comunicación entre los compañeros, ¿no? Porque muchas veces nos comportamos como islas y no hay una verdadera comunicación, la verdadera humildad para apoyarnos unos a otros, escucharnos unos a otros y podernos ayudar, ¿no? Hablamos mucho del atendimiento fraterno, de puertas hacia afuera para ayudar, pero a veces nos olvidamos de los compañeros que tenemos dentro, ¿no? Y no con una actitud de yo maestro hacia ti o tú maestra hacia mí, sino de como amigos, que tú explicas tu problema o yo te explico mi problema y tratamos de ayudarnos y cogemos el Evangelio, leemos y tratamos de sintonizar para que el mundo espiritual nos inspire y nos ayude. Es que el problema que tenemos es que a veces pecamos de orgullo, pero a veces pecamos también de insignificancia. A ver si me explico. A veces nos creemos muy potentes en determinados aspectos y a veces demasiado pequeños en otras. Y la mediunidad, a través de la intuición es muy poderosa. Y a través de la intuición, cuando hay buena voluntad y ganas de trabajar y de crecer, a través de la intuición podemos recibir muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Pero cualquiera de nosotros. Pero para eso tiene que haber esa humildad, esa receptividad y al amparo del Maestro Jesús y al amparo del Evangelio o incluso de la misma Joana de Angelis en unas determinadas obras que nos puedan ayudar hacia nuestro crecimiento. Pero las herramientas nosotros realmente las tenemos. El problema es los prejuicios que a veces nos generamos, las disputas entre nosotros, a veces hay los malos ambientes dentro de los centros espíritas, las desconfianzas, todo lo que la parte negativa va trabajando, pues busca precisamente eso, el que haya dispersión, el que no haya diálogo, el que nos vayamos separando, cuando debemos hacer un esfuerzo precisamente para lo contrario. Y como le dijo, ¿cómo se llama? Becerra de Meneses a Divaldo, en cierta ocasión, de que estaba en un momento de tribulación: hijo mío, aquellas cosas que no puedas controlar o no puedas entender, dejárselas en manos de Dios, que todo pasa, ¿no? Que todo hay que dejarlas en manos de Dios. No todo se puede resolver, ni todo lo podemos ver con claridad en el momento. A veces son procesos que tenemos que madurar y ahí es donde a veces nos prueban y ahí es donde tenemos que tratar de ir creciendo. Yo te puedo comentar, Marcia, por propia experiencia, de pasar etapas dentro del grupo, pero de unos nubarrones negros muy negros y de momentos de confusión muy grandes, pero muy grandes, y durante tiempo, y estar así es duro, estar durante tiempo sin iniciativa, sin expectativa, que lo ves todo negro. A veces son nubarrones, pero luego los nubarrones se van y aparece el sol, y hay que estar maduros para aceptar cualquier circunstancia que la vida nos pueda plantear. El mundo espiritual nos prueba en todo y tenemos que ser consecuentes y esforzarnos. Lo lógico, claro, lo ideal es que en un centro espírita bien encauzado y bien estructurado, las cosas nos pueden resultar mucho más fáciles. Quería comentar un poco al hilo de esta cuestión de cómo debe ser el trabajo en un grupo. Estábamos comentando mi madre y yo que hay 4 pilares
para nosotros indispensables en los que se debe fundamentar este funcionamiento de un grupo espírita. Serían lealtad, sinceridad, comunicación entre los miembros y compromiso. Con esos 4 pilares estaríamos dando un paso muy importante en que un centro desarrolle su actividad de una manera armónica. Hay más, lógicamente, pero estos son virtudes de cada persona. Cada uno debe trabajar y luego ponerlas en práctica cuando acude al centro. Sí, perfectamente. Totalmente de acuerdo, Jesús. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente. Sí, tomo nota, ¿eh? Lealtad, sinceridad, comunicación y compromiso. Todas merecerían un comentario extenso, seguro, pero por un tema de timing también y de tiempo, me gustaría escuchar a Daniel, no sin agradecer los comentarios que van surgiendo. El de Marcia me ha gustado mucho y me ha dado alguna idea de por qué no crear un grupo de desarrollo personal. Marcia, tú estás aquí en Barcelona, ¿no? Y ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos. Sí, hablaremos. Porque tú eres psicóloga también, trabajas en este área del desarrollo personal. Ahora mismo yo soy ingeniera, pero he terminado la formación Gestalt y estoy trabajando con sí, en esta área, sí, por eso. Genial, genial. Pues Daniel, él solo ya encarna unos valores maravillosos. Él es la personificación del esfuerzo, del trabajo, de la superación personal. Pero cuéntanos, Daniel, ¿cuál es tu aportación? Muchas gracias, Juan Manuel, por la palestra que me encantó. Queria hacerte uma pergunta e queria solamente aportar algo de que me dijiste que me chamou muito a atenção, el tema del evangelio, del espiritismo, que hay que pasarlo, hay que vivirlo. Y la verdad, desde cuando he conocido el espiritismo, mi vida es cambiada porque lo vivo, lo intento practicarlo cada día en términos de la moral, la forma íntima. Si miro para atrás, veo una persona de 5 años atrás, totalmente cambiado hoy en día el tema de las drogas, del alcoholismo, del sexo, de la gula, del avarismo, de la locura. Son tantas cosas que, hostia, cómo he mejorado y tengo mucho que mejorar todavía gracias al Evangelio. Pero la pregunta es, Juan Manuel, tú dijiste que el mundo espiritual está un poco preocupado por el espiritismo en España. Pero en España, de acá, vamos a poner de acá a 60, 70 años, nosotros no estaremos más. ¿Y qué pasará con esas casas espíritas? Hay jóvenes que están siendo preparados, direccionados para seguir ese trabajo de la espiritualidad, porque también veo que en España hay muchos brasileños que están viniendo de Brasil, que van a la casa espírita, que la mayoría son brasileños. Estos brasileños seguirán ese trabajo porque pensó, hostia, a mí el evangelio me ha tocado y me gustaría que la juventud, la gente que está desviada, que el evangelio llega, porque el evangelio cuando te toca y queda muy presente en tu vida. Y me gustaría que todos pasaran por eso, ¿sabes? Pero me preocupa también porque de aquí a 70, 80 años, como tú dijiste, el mundo espiritual está preocupado. ¿Qué pasará con la casa espírita de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Sevilla? ¿Hay una continuidad o ese trabajo? ¿Qué pasará con eso? Habrá una continuidad. El espiritismo seguirá adelante pese a los espiritistas, es decir, y permitirme la broma, quiero decir que se abrirá paso, porque la luz y la verdad se tienen que abrir paso de una forma o de otra, con nosotros o sin nosotros. El tema es que nosotros tenemos muchas deudas, arrastramos muchas deudas del pasado y tenemos un compromiso que hemos firmado en el mundo espiritual precisamente para colaborar en el crecimiento primero personal y luego el crecimiento espiritual de la humanidad, ¿no? Del entorno en el que estamos. Entonces tenemos ahí una responsabilidad que si no la cumplimos, el día de mañana tendremos que dar cuenta, ¿no? Y sí, y lo que comentábamos antes, si nosotros somos capaces de alguna manera de encauzar las cosas y de hacer el bien, pues yo creo que las generaciones futuras, las generaciones que van surgiendo de personas, de jóvenes especialmente, pues pueden recoger el testigo y pueden seguir adelante
en el progreso digamos, de la doctrina en nuestro país. Y si nosotros no somos capaces y cada vez estamos más divididos y damos prioridad a nuestros egos, a nuestras tendencias, pues habrán más dificultades, costará mucho más, pero sin duda no olvidemos que estamos en puertas de un mundo de regeneración y al final la verdad se va a tener que imponer, se impondrá de una forma o de otra, se irá imponiendo de una forma o de otra. Entonces a nosotros nos han invitado a formar parte, digamos, de esa, digamos, gran fiesta, ¿no? De ese gran trabajo espiritual de sembrar para el día de mañana se pueda recoger. Y el espiritismo crecerá con nosotros o sin nosotros. Y es algo que tenemos que ser conscientes de ello. Volviendo un poco otra vez al grupo de Cartagena, yo lo que me sorprendió mucho es la cantidad de gente joven que hay allá. Hay muchísima gente joven. Y es una oportunidad, y es una oportunidad muy grande que tiene. Allí también son otras circunstancias, como tú, si eres brasileño, sabes muy bien las circunstancias sociales de América Latina, la pobreza, etcétera. El sentido religioso es diferente al occidental, aquí al europeo, mejor dicho. Y claro, aquí tenemos otras carencias que nosotros tenemos que procurar estudiarlas, contextualizarlas y tratar de combatirlas desde el lugar desde donde nos encontramos. Hay veces que vienen brasileños, gente que viene de fuera y vienen de Brasil aquí y a veces fracasan, desde mi punto de vista, porque quieren adaptar el espiritismo brasileño al español, cuando en realidad es diferente. Quieren continuar con las mismas pautas que ellos estuvieron desarrollando en Brasil. Entonces, claro, tiene que haber un esfuerzo por parte de todos. La ayuda de los brasileños, como tú dices, que vienen acá, es muy importante, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a la realidad que estamos viviendo acá en España. Pero bueno, es algo que con nosotros o sin nosotros el espiritismo triunfará, costará más, pero tendrá que seguir adelante porque es que eso va a formar parte del mundo de regeneración que está ahí en puertas. Y eso es algo que viene de las altas instancias espirituales, ¿no? No sé si más o menos. Podría ser que estamos nos preparando ahora para volver más tarde, ¿verdad, José? Sí, pero si volvemos ya con el terreno ya sembrado, mejor que no tener que volver a empezar desde cero, ¿no? Y en peores condiciones, porque si no aprovechamos las oportunidades que ahora tenemos, luego va a ser mucho peor, ¿no? Bueno, yo digo por mí, que he llegado muy tarde. Yo recuerdo, no, pero eso no significa nada. Mira San Pablo. San Pablo empezó tarde y fíjate la que lió. Fíjate el trabajo. Pero la próxima encarnación hacer una familia espírita que voy a tener otros valores desde pequeño. Sí. Pero me voy preparando para la próxima encarnación y así poder trabajar más. De todas maneras, venir en una familia espírita, el mundo espiritual no se vive de rentas, ¿eh? Ahí sí. Cada uno tiene que construir su propio. Muchas gracias, José, por la presa. Gracias a vosotros también. Gracias a vosotros. Mira, si os parece bien, acabaremos con Ramón. Ramón, adelante. Y además te invito, Ramón, a que tú nos hagas la oración final después de tu aportación, de la respuesta de José Manuel, si acaso, ¿vale? Adelante, Ramón. Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas que seguramente algunas cosas ya se han dicho, pero ya las tenía en la mente y es un poco para recalcar, no para ponerme yo por delante. Una es el orgullo y la vanidad, que es una de los problemas que surgen en todos los centros espíritas. Sácate tú para ponerme yo, como cualquier partido político que hay. Y una de las frases que yo aprendí mucho de San Agustín, conócete a ti mismo. Todos los días tenemos que conocernos y hacer un análisis muy exhaustivo de cómo somos, qué tenemos que aportar al centro espírita y qué tenemos que aportar a la sociedad. Una de las cosas no es lo que nosotros decimos por la boca, es el ejemplo que nosotros podemos dar a los demás. La gente no nos hace caso por lo que digamos. Eso es totalmente una falacia y una mentira. Es por lo que demostramos día a día con lo que hacemos, ayudando a una persona mayor, que hoy en día hay muchísimas, ayudando a un niño, pues a lo mejor pasa una persona que necesita dinero, pues darle una pequeña limosna, la que sea, no estamos hablando de una cantidad, el traer a una persona a casa y darle de comer que le hace falta, el sacar
tú que tienes a lo mejor 7 prendas y a lo mejor sacas una para darle a esa persona necesitada, que hoy en día en España tenemos muchos necesitados. Otra cuestión la dijo María Jesús y para mí es una... Siempre que habla me pongo emocionado porque siempre tiene algo que decirnos, para enseñarnos, es qué es lo que nos puede aportar el espiritismo, o sea, lo que no nos aporta el espiritismo. Pues las cosas malas que tiene el espiritismo, nosotros no tenemos ninguna cruz, no tenemos ninguna cosa para demostrar como la iglesia que tiene tal cosa. No tenemos que ir enseñando con una por delante o por detrás que somos espíritas, lo tenemos que hacer con la demostración que hay diaria. Entonces, y tenemos que explicarle que nosotros no andamos con velas, que no andamos con todo tipo de artilugios que aún siguen. La gente no cree en los curanderos, eso, sino la gente cuando va a un sitio quiere que le solucionen el problema ya. Y nosotros tenemos que demostrarles lo que no es el espiritismo, que está muy confundido. El espiritismo está confundido con magia negra, magia blanca, toda esa serie de cosas que no tenemos que hablar, comentarlo simplemente y punto. Y toda esa serie de historias. Hoy os voy a comentar una cosa que salió estos días. La primera muerte a nivel mundial, no a nivel de España, a nivel mundial, es el suicidio. Se suicidan ya niños pequeños, se suicidan adolescentes, se suicida gente de mediana edad y se suicida gente mayor y gente ya bastante mayor, o sea, ancianos. Entonces, nosotros tenemos que darle una respuesta y tenemos que explicar a la sociedad y tenemos que estar también a veces en los centros cívicos y en otras instituciones, mezclarnos. Y ellos, por nuestro comportamiento, sabrán algún día o en algún momento que surja que somos espíritas. Yo eso es lo que... no es que nosotros aportemos a tal sitio, porque aquí en España es distinto la idiosincrasia de un compañero que es de Brasil, no quiero dar nombre, siempre cuando viene quiere cambiar lo que ellos hacen en Brasil a lo que es España. Y España no va a cambiar nunca como es en Brasil. Entonces, la idiosincrasia que hay en Colombia, lo que hay en Ecuador, lo que es diferente totalmente a la que hay en Europa. Y la que hay en España, y dentro de Europa, la que hay en España. Nunca nos íbamos a creer que tantos ucranianos iban a venir para España. Y ahora se está viendo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver. Y dentro del centro espírita es una familia. No es que fulanito, que José Manuel en tal sitio, o no me acuerdo el nombre de Yaque en Coimbra, el otro centro en el otro sitio. Tenemos que hacer una familia y ayudarlo. Viene Antón a hacer unas pinturas, aunque no estemos económicamente mal, pues a lo mejor un cuadro podemos cogerlo. Y él se va con un dinero para hacer su obra que va allí. Porque si él va a 20 centros, es una explicación, y nadie le compró los cuadros, su moral le bajaría una barbaridad. Y porque además gastaría un dinero en pintura, esto y lo otro. Y es un poco dando pequeñas pinceladas lo que quería comentar. Sí, señor. Y la oración que me toca, que me dijo nuestro amigo Jordi, y la voy a hacer sencilla porque todos somos espíritas y la verdadera oración no sé darle muchas palabras, sino pocas y que lleguen al corazón de nuestro Padre. Entonces nos vamos a armonizar todos, nos ponemos en silencio como estamos y con los ojos cerrados como cada uno quiera y pedirle al Padre por el éxito de esta conferencia, por nuestro compañero José Manuel que nos ha venido a ayudar a mirar otras cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta de ver a través de las conversaciones en el centro, las ayudas que
que Jordi constantemente va organizando para unir su grupo y a veces acercarse a la calle. Tenemos necesidad, Padre mío, ayúdanos, Padre mío, de todas las pandemias que hay en el mundo y de la cantidad de barbaries que se están realizando. Y ayúdanos a que la paz se consolide de una vez por siempre y que no haya atropellos, que no haya invasiones de los pueblos, porque con eso no hacemos nada. Padre mío, darte las gracias por esta maravillosa tarde y de esta maravillosa conferencia que nos dio José Manuel. Buenas tardes y muchas gracias. Que así sea. Gracias a ti, Ramón, y a todos. Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, de verdad. Gracias a vosotros. Es un placer y una satisfacción muy grande, pues, desde luego. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y de haber compartido con tantos amigos y estar juntos una vez más. Bueno, darte las gracias, José Manuel, con todo el cariño que te tengo. Y gracias. A ti, María Luisa, Ana, etcétera, y que sigamos trabajando para el bien común y para el bien del espiritismo. No nos tenemos que olvidar que es el mundo espiritual. Sin ellos no haríamos absolutamente nada. No haríamos nada. Son ellos. Realmente los protagonistas son ellos y a ellos tenemos que agradecerles este trabajo. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias, Jordi. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Fantástico. Un abrazo. Cuidaros mucho. Hasta la próxima.